Este niño venció a los profesionales por millones, comenzando sin nada. ¿Cómo pudo un joven de 21 años, sin dinero, sin experiencia y con una deuda de más de $150,000, enfrentarse a las leyendas del póker y cambiar la historia de un torneo millonario? Hoy te contamos la increíble historia de Joe Kad-U, conocido como OTC 99, un chico que, desde un rincón olvidado de Michigan, desafió todas las probabilidades en la Serie Mundial de Póker de 2009. Pero esto no es solo una historia de éxito, es un viaje lleno de errores devastadores, momentos de tensión insoportable y decisiones que podrían haberlo destruido todo. Quédate hasta el final, porque la última mano de este torneo no solo es impactante, sino absolutamente alucinante, y dejó a los comentaristas sin palabras. ¿Listo para descubrir cómo lo logró? Imagina a un joven sentado en una habitación sencilla, con un ordenador viejo y una conexión a internet que fallaba constantemente. Joe no tenía nada que lo predestinara al éxito. Había perdido una fortuna jugando póker en línea, más de $150,000, un golpe que habría desanimado a cualquiera. Pero en lugar de rendirse, decidió hacer algo impensable: inscribirse en el evento principal de la Serie Mundial de Póker de 2009, el torneo más prestigioso del mundo, donde se enfrentaría a titanes como Phil Ivey, una leyenda viviente del póker. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Fue una locura impulsiva, una confianza ciega o un plan secreto que nadie veía venir? Vamos a desentrañar esta historia paso a paso, y te prometo que cada momento te mantendrá al borde de tu asiento. La mesa final del evento principal de 2009 era un campo de batalla. 8 de los mejores jugadores del mundo, con más de $78 millones en ganancias combinadas en torneos en vivo, estaban listos para luchar por el brazalete y un premio de $8.5 millones. Y luego estaba Joe, el noveno jugador, un desconocido de 21 años que nadie tomaba en serio. Sus amigos se burlaban de él, su familia dudaba de su obsesión por el póker y él mismo cargaba con el peso de sus pérdidas recientes. Pero Joe tenía algo que los demás no: una determinación feroz y una mente afilada que analizaba cada jugada como si fuera una partida de ajedrez. El primer enfrentamiento marcó el tono de lo que estaba por venir. Joe, sentado en la posición de corte, se enfrentó al líder en fichas, Darvin Moon, un jugador experimentado con un estilo sólido y cauteloso. Joe, conocido por su audacia, subió una jugada que gritaba confianza. Moon, con una mano fuerte, igualó, preparando el escenario para un choque épico. El flop mostró 4-8-9 con 2 tréboles, una combinación que ofrecía posibilidades de escalera y color. Joe vio una oportunidad y apostó $1.400.000, intentando proyectar una mano imbatible. ¿Estaba blufeando o tenía algo sólido? Los comentaristas especulaban. Joe podría estar en un semi-bluff, buscando un color o una escalera. Moon, con la calma de un veterano, no se dejó intimidar y respondió con una subida masiva de $5.5 millones. La presión era inmensa. Joe, sin retroceder, contraatacó con una resubida a $5.2 millones. Los comentaristas estaban en shock. Joe tiene la mejor mano. Darvin probablemente sabe que sus ases no son suficientes. Moon, tras intentar leer a su joven oponente, igualó. Pero cuando las cartas se revelaron, Joe mostró un 6 y un trébol, una mano que no pudo resistir. Perdió casi 8 millones de fichas, un golpe devastador que dejó su pila de fichas tambaleándose. La confianza de Joe parecía desmoronarse. Sus seguidores, vestidos de amarillo, guardaron silencio. ¡Vaya golpe! Joe acaba de perder casi todo contra un titán como Darvin Moon. ¿Crees que tú habrías seguido adelante después de un error tan grande? ¿O habrías tirado la toalla? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué harías en una situación así. Tu comentario podría aparecer en nuestro próximo video. ¿Podría un error tan costoso marcar el fin de su sueño? La respuesta aún estaba por llegar, pero este momento fue un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, Joe se enfrentó a otro momento crítico contra Jeff Shulman, un jugador calculador con años de experiencia. Con su pila de fichas ya debilitada, Joe necesitaba desesperadamente una victoria para mantenerse en el torneo. Sostenía As Jota, una mano decente, pero Shulman fue all-in con As Rey,
una mano claramente superior. Los comentaristas no ocultaban su preocupación. Joe está dominado. Esto podría ser el final. La multitud, que había viajado para apoyar a Joe, contuvo el aliento. Cada jugador de póker teme este escenario, enfrentarse a un all-in con una mano inferior. Joe, tras contar cuidadosamente las fichas de Shulman, poco más de 7 millones, decidió igualar. ¿Fue una jugada valiente o un error que lo sacaría del torneo? El flop mostró 3-10-9 sin ayuda para Joe. El turn trajo una reina, dando a ambos jugadores posibilidades de escalera, pero Shulman seguía en ventaja. El river fue un 4 de diamantes y la mano terminó. Joe perdió casi todas sus fichas, quedando con solo 5 ciegas grandes, apenas 3 millones. El teatro Penn y Teller se sumió en un silencio sepulcral. «No hay alegría en el pueblo de Cad-U», dijo un comentarista. La madre de Joe, observando desde las gradas, apenas podía contener su angustia. El sueño de ver a su hijo como campeón parecía desvanecerse. Con tan pocas fichas, Joe estaba al borde de la eliminación. ¿Era este el fin de su improbable carrera? Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. En la siguiente mano, Joe, en la ciega pequeña, miró sus cartas. Un par de cuatros. No era una mano poderosa, pero Joe sabía que jugar seguro no era una opción. Phil Ivey, considerado el mejor jugador de póker del mundo, subió a 1.250.000 con As-8. El resto de la mesa se retiró, dejando a Joe con una decisión que podía cambiarlo todo. Con el corazón acelerado decidió ir all-in, arriesgando todo lo que le quedaba. Ivey, tras una pausa tensa, igualó, poniendo el destino de ambos en juego. Era un momento de vida o muerte. Si Joe perdía, estaría fuera. Si ganaba, podría volver a la pelea. Las cartas se revelaron y Joe no pudo quedarse sentado. Se levantó, con las piernas temblando, aferrándose al respaldo de su silla. Sus cuatros estaban por delante del As-8 de Ivey, pero en el póker, estar adelante no garantiza nada. La multitud contuvo el aliento y la novia de Joe, Elena, apenas podía mirar. El flop mostró 10-3-2, sin ayuda para Ivey. El turn trajo un 9 y el river un 7. Los cuatros de Joe resistieron. La multitud estalló en un rugido ensordecedor. Joe duplicó sus fichas a más de 12 millones, derrotando al mismísimo Phil Ivey. Sus seguidores comenzaron a corear: «Joe, Joe, Joe». Una sonrisa tímida cruzó su rostro mientras apilaba sus nuevas fichas. Había mirado al abismo, enfrentado a una leyenda, y salió fortalecido. ¡Increíble! Joe acaba de derrotar al legendario Phil Ivey con un par de cuatros. ¿Cuál crees que fue la jugada más valiente de Joe en este momento? Escribe en los comentarios qué te pareció este enfrentamiento y si hubieras arriesgado todo como él. Te leo en los comentarios. Este momento marcó el comienzo de lo que se conocería como la mayor remontada en la historia del póker. En la siguiente hora, el campo comenzó a reducirse. Phil Ivey, a pesar de su estatus legendario, no pudo resistir las ciegas crecientes y fue eliminado en séptimo lugar. James Akenhead cayó poco después en sexto, viendo sus sueños de gloria desvanecerse. Cada eliminación acercaba a los jugadores restantes a la inmortalidad del póker. La tensión en la sala era casi insoportable, pero Joe, el chico que todos habían subestimado, seguía en pie, desafiando las expectativas. Entonces, llegó un momento que dejó a todos sin aliento. El director del torneo pidió atención y hombres de traje negro entraron al teatro Penn y Teller con maletines relucientes. Dentro, $8.5 millones en efectivo, el premio mayor, fueron colocados en la mesa frente a los jugadores. Era más dinero del que la mayoría vería en su vida, un recordatorio tangible de lo que estaba en juego. Los 5 jugadores restantes sintieron el peso de la presión aumentar. Mira ese dinero, $8.5 millones están en juego y la batalla apenas comienza. Si no quieres perderte más historias épicas como esta, con giros que te dejarán sin aliento, dale al botón de suscribirte ahora mismo y activa la campana para no perderte ni un segundo de acción. Cada mano era ahora una batalla no solo por fichas, sino por un futuro transformado. ¿Podría Joe, con su pila de fichas recuperada, mantener la compostura frente a semejante fortuna? El torneo se redujo a 3 jugadores: Joe Cada, Darby Moon y Antoine Saut.
un francés calculador que lideraba en fichas. Moon, con su juego cauteloso, había demostrado ser un oponente formidable, mientras que Saoud, con su estilo sereno y estratégico, era una amenaza constante. Joe, ahora con una confianza renovada, sabía que cualquier error podía ser el último. En una mano crucial, encontró un par de 2 en la ciega pequeña y subió. Saoud, en la ciega grande, reveló un par de reinas, una mano monstruosa. Subió de nuevo, intentando aplastar a Joe, pero este no se intimidó. Fue all-in, arriesgando todo. Saoud igualó y las cartas se revelaron. El flop trajo un 2, dándole a Joe un trío. El teatro estalló en gritos. ¡Increíble!, exclamaron los comentaristas. Joe debería estar fuera, pero sigue volviendo. El turn y el river no ayudaron a Saoud y Joe duplicó, tomando el liderazgo en fichas. La multitud no podía creerlo. Saoud, ahora en desventaja, necesitaba un milagro. En la siguiente mano, Joe recibió As-Rey, mientras Saoud fue all-in con un par de 8s. Joe igualó rápidamente. El flop mostró 5-4-5, sin ayuda para Joe. El turn trajo un 10, poniendo a Joe en ventaja. El river fue un y Saoud fue eliminado en tercer lugar, llevándose 3.4 millones. Joe, contra todo pronóstico, estaba en el heads up, enfrentándose a Darwin Moon por el título. El duelo final comenzó con Joe, liderando con 136 millones de fichas contra los 59 millones de Moon. La primera mano marcó el tono. Moon recibió un par de reinas, mientras Joe tenía un par de 9s. Joe subió a 3.2 millones. Moon igualó. El flop mostró 3 rey 2, sin ayuda para ambos. Joe apostó 3.5 millones, pero Moon respondió con una subida a 10 millones. Joe igualó, y el turn trajo un as. Ambos pasaron, y el river mostró otro rey. Moon ganó con sus reinas, enviando un mensaje claro: no se rendiría fácilmente. Las siguientes manos fueron una batalla de ingenio y estrategia. En una mano clave, Joe, con rey J, conectó un par superior en el flop, pero Moon, con reina 8, encontró una reina en el turn. Con una trampa bien ejecutada, Moon ganó la mano, tomando el liderazgo en fichas. Joe, frustrado, miró a sus seguidores como diciendo: ¿cómo enfrento a este tipo? Pero Joe no estaba acabado. En otra mano crucial, con J9, conectó un par de 9s en un flop de 10-5-9. Moon, con 8-7, tenía una escalera abierta. Ambos pasaron en el flop, pero en el turno, otro 10, Joe apostó 3 millones. Moon fue all-in y Joe, confiando en su instinto, igualó. El river fue un 3 y Joe duplicó, retomando el control. En la mano final, Joe recibió un par de 9s, una mano que ya le había dado suerte. Moon, con reina J de diamantes, mostró su característica agresividad. Joe subió a 3 millones, Moon resubió a 8 millones y Joe fue all-in. Moon igualó, arriesgando todo. El flop mostró 8-7-2, ideal para los 9s de Joe. Sus seguidores comenzaron a corear: relájate, relájate. El turn trajo un rey, dando a Moon más outs, pero el river fue un 7. Joe cada ganó. A los 21 años, se convirtió en el campeón más joven del evento principal de la Serie Mundial de Póker, llevándose 8.5 millones y el codiciado brazalete.